Quiero leer lo que dice la palabra en el libro de Romanos. Voy a leer el capítulo 8, versículo 28 en la versión Reina Valera. Romanos 8, 28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que cualquier situación que podamos estar viviendo, tú tienes un propósito eterno y todas estas cosas ayudan para bien. Hoy te quiero pedir, Señor, que seas tú el que hables a través de este siervo, que pueda ser palabra de Dios y no de hombre, y que pueda llegar a nuestros corazones, a nuestro entendimiento y salir diferente de este lugar. Pongo este tiempo en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nosotros en nuestras vidas vamos pasando situaciones difíciles. Algunas son llevaderas, algunas las podemos controlar, pero hay otras que se ponen más difíciles. Y como son más difíciles, ahí es donde comenzamos a transitar esa carretera llamada duda, llamada incertidumbre. Pero la promesa que Dios nos está dando en su palabra es que todas estas cosas que nos sucedan, sean grandes o pequeñas, nos van a ayudar para nuestro bien. Por eso dile a la persona que está a tu lado: lo que no mata, engorda. Así se llama la palabra de hoy. Lo que no mata, engorda. Recuerden cuando éramos muchachos y de repente estábamos por ahí jugando, haciendo cualquier cosa, y teníamos un alimento en nuestras manos y se nos caía. ¿Qué hacíamos nosotros? Lo agarrábamos, lo limpiábamos, lo soplábamos y adentro. ¿Y qué decíamos? Lo que no mata engorda. Si esto no me va a matar, entonces me va a rebustecer, me va a fortalecer. Y resulta que cuando ustedes pueden ver a los niños, una de las maneras de saber que el niño está fuerte, de que está sano, aparte de que se porte un poquito mal, es que está rebustecido, que está papiado, que está gordo, que está sano, que tiene vitalidad. Cuando lo llevamos al contexto de la vida, si hay algo que podamos estar pasando nosotros y no nos va a matar y no nos va a sacar de este contexto de vida, eso que nos está sucediendo, dice la palabra de Dios, que nos tiene que fortalecer. Eso no nos va a matar, eso nos va a engordar. ¿Pero qué nos va a engordar? No de kilos, sino de fe, de esperanza, de saber de que el Señor tiene el control sobre todas las cosas. Ahora vamos a analizar un poco el texto, porque es necesario entender esto para no sacarlo de contexto. Y resulta que el apóstol Pablo en este verso 28 no está negando de que va a haber la aflicción. Porque hay un engaño satánico muchas veces de que como yo soy cristiano y ahora voy a la iglesia y ahora las cosas las hago de una manera diferente, ahora no me va a suceder nada. Y Pablo no está negando de que llegue sufrimiento a nuestra vida. Inclusive si vamos unos versos más atrás, en el versículo 18, dice el apóstol Pablo que ningún sufrimiento de este siglo se va a comparar con la gloria venidera. Quiere decir que por muy grande el sufrimiento que estés pasando hoy, no se va a comparar con la gloria que tú vas a vivir cuando estés en la presencia de Dios. Solamente esto es una carretera. Ahora, la palabra nos enseña que en este mundo vamos a tener aflicción. Y no debemos negarla, porque si no negaríamos lo que el Señor Jesús tuvo que sufrir para que tú y yo hoy tengamos vida eterna. Él también pasó una aflicción. Lo que pasa es que estamos en un mundo corrompido y el sufrimiento ha tocado las puertas de cada una de las casas, seas creyente o no seas creyente. Pero hay una promesa y es de la que yo quiero hablar en este día. Por eso él decía, sabemos que lo que aman a Dios es lo primero. Todas las cosas le ayudan a bien. Y después decía, a lo que conforme a sus propósitos
son llamados. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es qué se refiere el autor cuando dice a los que aman a Dios. Porque no se está refiriendo a toda la humanidad, sino a un grupo. Y ese grupo no solamente es creyente y cristiano, ese grupo es de los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los llamados? Los que han puesto la fe en Dios, los que han puesto la fe en Jesucristo y nos hemos rendido nuestros pecados delante de Él. Esto es lo que significa conforme al propósito de Dios. Entonces, esto es algo especial que solamente los que aman a Dios van a poder vivir. El verso 1 de este mismo capítulo 8 nos dice que somos llamados a caminar conforme al Espíritu y no a la carne. Por ahí va llevándonos lo que es ser guiados por los deseos, no ser guiados por los deseos de la carne, sino por los deseos y los frutos del Espíritu. Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a apartarte del pecado, cuando tú comienzas a apartarte de lo que no agrada a Dios, y quieres realmente saber que lo que tú haces, que lo que tú dices, glorifica a Dios, bendice a Dios y es la conducta correcta, tú empiezas a entrar en ese selecto grupo de los que aman a Dios. La palabra del Señor nos lo recuerda, que en este mundo vamos a tener aflicción. Pero después suelta una promesa que dice: confiad que yo he vencido al mundo. Muchas veces nos quedamos en la primera parte del problema, enchufado. Bueno, es que el Señor dijo que vamos a tener aflicción y por eso que lo que yo estoy pasando es porque es bíblico, es necesario. Sí, pero no te quedes enganchado en el problema, sino en la promesa que sigue. Mas confiar que yo he vencido al mundo. El profeta Isaías nos lo recuerda en Isaías 40, 30 y 31. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Aquí hay otra promesa. El apóstol Pablo dice que todas las cosas ayudan para bien para los que aman al Señor. Pero el profeta Isaías dice que los que confían en Dios, a pesar de los problemas, no se van a cansar, no se van a fatigar, sino que caminarán por delante del problema y no se cansarán. Entonces hay promesas en la palabra de Dios, pero hay una condición el cual no la podemos pasar por alto, que debemos amar al Señor. ¿Y qué significa amar a Dios? Es obedecer y apartarnos de nuestra vieja naturaleza. No es que yo vengo el domingo a la iglesia y porque yo vine el domingo a la iglesia ya yo amo a Dios. Yo aquí canto, yo aquí adoro, yo aquí lloro, recibo lo que Dios me quiere dar, pero en lo que salgo vivo mi vida normal. Peleo con mi esposa, pelea con mi esposo, digo malas palabras, hago mi vida normal y corriente. Entonces no estamos haciendo lo que la palabra nos enseña, porque tenemos que apartarnos de la vieja naturaleza. Cuando entramos a este lugar, tenemos que salir diferente. No podemos seguir siendo los mismos, porque entonces ¿dónde está el amor de Dios en nosotros? Por eso debemos entender que cada problema, que cada situación es para que el Señor nos fortalezca, para que podamos pasar al otro nivel. Y todas las cosas van a ayudar para bien a los que aman al Señor. Hay un ejemplo, hace un par de siglos atrás, hay una historia. Realmente no sé si sucedió, porque obviamente no estaba ahí. La leí y me llamó la atención porque podemos insertarla en lo que la palabra nos está enseñando hoy. Resulta que había un hombre, un hacendado. Hacendado es un hombre que nació, que tiene muchas tierras, propiedades y que nunca ha trabajado, las hereda. Y él tenía a un siervo que era su mano derecha, un amigo.
más que su sirviente, era su amigo porque iba para arriba y para abajo con él. Pero este sirviente era cristiano. Y todas las cosas que iban sucediendo en el camino, él siempre decía, eso me parece muy bueno. Y había en ocasiones que estaba bien, pero había cosas que sucedían que no parecían que eso era tan bueno. Y este hombre a veces se incomodaba porque cada cosa que sucedía el otro le decía, eso me parece muy bueno. Resulta que un día fueron juntos a una cacería y cuando estaba el hombre ya preparado para cazar su presa, se le disparó el armamento y le voló un dedo. Y vino este sirviente amigo cristiano y le dijo, eso me parece muy bueno. Aquel hombre indignado dice, ¿cómo te va a parecer bueno que yo haya perdido un dedo? Cuando llegaron de nuevo a la casa, dijo, a este me lo encierran en el calabozo. No acepto que me haya dicho eso. Yo pasando una necesidad, un problema, y a él dice que le parece muy bueno. Ahí quedó ese hombre, tirado en el calabozo, en el olvido. Resulta que pasados los meses, llegó a un año después, y este hombre nuevamente salió a cacería. Pero se consiguió con una tribu de indios, y lo capturaron. Y cuando lo capturaron, lo iban a ofrecer de sacrificio a los dioses de esa tribu. Y cuando lo amarraron, que ya lo iban a tirar ahí en el caldero tipo comiquita que hemos visto, uno de los principales dice, él no puede ofrecerse como sacrificio porque le falta un dedo. Y lo que tenemos que entregar a nuestros dioses tiene que ser algo perfecto. Así que sácalo. Y cuando ese hombre comenzó a caminar que estaba temblando, se acordó, wow, yo puse preso a este amigo mío, a este siervo de una manera injusta, porque me había dicho en aquel tiempo que eso era algo muy bueno. Y hoy lo estoy entendiendo, porque si esto no me hubiese sucedido, hoy yo estuviese muerto. Fue corriendo al calabozo, abrazó a este amigo y le dijo, perdóname, lo que hice contigo fue incorrecto. Y le contó toda la historia. Y el hombre, ¿saben qué le dijo? Eso me parece muy bueno. Pero ¿cómo te va a parecer bueno que tuviste un año preso, sin ver la luz? Eso me parece muy bueno. Porque si yo hubiese estado contigo en medio de la cacería y a ti te hubiesen soltado porque te falta un dedo, es a mí el que hubiesen matado. Yo no sé si es de la vida real, pero todas las cosas ayudan para bien de los que aman al Señor, porque este hombre es cristiano. Y aunque estuvo un año preso, aunque estuvo un año fuera de su libertad, podía tener vida. En ese momento no lo entendió, pero pasado el año pudo saber que había un plan de Dios. Por eso dile a la persona que está a tu lado, Dios tiene un plan contigo. No te desesperes. Ahora, vamos a ir a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios sí podemos conseguir una historia que es real. Cuando vamos al libro de Segunda de Crónicas, leemos en el capítulo 20, encontramos la vida del rey Josafat. Y resulta que los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y este hombre recibió una información del otro lado del mar muerto, y de Edom viene contra ti una gran multitud. Y Josafat, atemorizado, se preocupa y decide consultar al Señor y declara un ayuno. Y los habitantes de toda la ciudad de Judá llegaron juntos para pedirle al Señor. Comenzaron a orar. Pero aquí hay algo muy interesante en esta parte de la historia. Recibe la mala noticia y lo primero que dice es, vamos a entregar este problema en las manos del Señor. Vamos a ponernos en oración. Vamos a entrar en ayuno para que el Señor nos guíe qué es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios no nos enseña que el rey Josafat dijo, voy a llamar a un contacto, voy a llamar a un amigo, alguien me va a tender la mano, hay alguien que puede saber de esta situación, voy a ver cómo resuelvo, voy a pedir un préstamo, voy a hacer lo otro.
cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Muchas veces nos dan una noticia y lo primero que hacemos es correr a hacer ciertos contactos, ciertas llamadas, ciertas cosas. Y lo primero que deberíamos hacer es cerrar la puerta. Y si estamos en un carro, ponernos en el carro. O si estamos en donde estemos, buscar un momento a solas con el Señor y comenzar a decir: Señor, esto que me acaban de decir, comienzo a ponerlo en tus manos. Yo comienzo a orar por esta situación. Yo comienzo a creer que tu mano se va a levantar. Eso fue lo primero que hizo el rey Josafat. Luego que habían estado orando, los invitó a que todos fueran al templo. Y no lo llamó por jerarquía militar. Aquí entran los generales primero, aquí entran los tenientes. Llamó al pueblo que estaba orando por esta situación. Estando ahí en el templo del Señor, Josafat le pide a la asamblea de Judá y de Jerusalén que se mantengan en oración. Y comienzan a decirle al Señor que tú eres el Dios de nuestros antepasados. Tú nos has librado una y otra vez. Tú eres el que gobiernas en nuestras vidas. Así que te pedimos que te manifiestes en esta situación. Y cuando estaban todos ahí reunidos, pasó algo interesante. Y fíjense lo que dice la palabra en 2 de Crónicas 20, 15, 17. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Y escuche también usted, rey Josafat. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y lo encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Entonces fíjense la situación que estaba planteada aquí. Le dicen al rey Josafat que lo van a atacar, llama a oración, llama a estar en el templo, estaban alabando al Señor, orando al Señor, el Espíritu del Señor se posa sobre un profeta, comienza a hablar en nombre de Dios y la respuesta es: no te preocupes, porque esa batalla no es tuya, esa batalla es mía. Hoy el Señor te dice a ti: si tú buscas al Señor en medio del problema en oración, tú te levantas a alabar al Señor, tú te dedicas en leer la palabra y a escuchar lo que Él tiene que decir. En medio de tu problema, Dios te está diciendo: quédate tranquilo, que ese problema no es tuyo, ese problema es mío. El problema que tienes con el dinero es mío, el problema que tienes con la salud es mío, el problema que tienes con tu familia es mío. Tú quédate tranquilo. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Pero muchas veces estamos preocupados, no podemos dormir, nos paramos sonámbulos en la noche. Y el Señor te dice: quédate tranquilo, ese problema es mío. Lo que pasa es que hay que entregarle esa carga al Señor, hay que tener fe. Cuando le entregamos esa carga al Señor, el Señor te dice: yo te voy a dar la salida y te voy a dar la victoria. Ahora esto se pone más interesante. Al día siguiente madrugaron y se fueron al desierto de Tecoa. Y mientras avanzaban, el rey Josafat se detuvo y le dijo a los habitantes de Judá: escúchenme, confíen en el Señor y estén seguros. Vamos a confiar en Dios y vamos a creer lo que Él nos ha dicho. Y después de consultar ese pueblo, Josafat asignó quiénes eran los que iban a ir adelante en la batalla. Y ustedes saben quiénes eran los que iban a ir adelante en la batalla. No eran los generales, no eran los militares de jerarquía. ¿Sabe quiénes iban a ir adelante? Los adoradores. Adelante iban a ir los que estaban adorando al Señor. Y comenzaron a cantar y a alabar al Señor en medio de una situación de guerra. Por eso yo muchas veces, y creo que lo he repetido en varias prédicas, nosotros tenemos que entender que el tiempo de alabanza y de adoración de a Dios es un tiempo donde tenemos que entregar lo nuestro y dedicarlo para el Señor.
Muchas veces estamos aquí en la iglesia en medio de la alabanza y la adoración y la gente está bostezando, viendo para el cielo, a qué hora se acabará esto, y es el momento donde tú vas a comenzar a impactar reino. En medio de la alabanza y de la adoración es donde Dios se va a levantar a tu favor. Estamos viendo una guerra entre dos naciones y el Señor le dijo, pon adelante a los adoradores para que atormente al enemigo. Y esto se va a poner aún mucho más interesante. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver lo que nos dice el versículo 22 y 23 de Crónica, de Segunda de Crónica. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Qué tremendo milagro y qué manera del Señor acabar esta película. Ese ejército adorando al Señor y aquellos fueron a matar un enemigo al otro. Ya acabamos con este. Fueron a matar al otro. Ya acabamos con este. Y como no hay quien nos acabe a nosotros, nosotros mismos nos matamos. Y quedó exterminado. Y ahí el Señor cumplió su palabra y le dijo, esa batalla es mía. No tuvieron que levantar un solo dedo, solamente tuvieron que levantar alabanzas al Señor. En medio del problema que tú puedes estar atravesando, la mejor arma que tú puedes tener es alabar al Señor. Cuando tú alabas al Señor, tú le dices, Señor, tú eres soberano, tú eres poderoso, tú estás permitiendo que esto pase porque algo me quieres mostrar, pero yo sigo pegado aquí alabando y adorándote. ¿O ustedes creen que es casualidad que cuando la gente comienza a tener problemas, lo primero que quiere es distanciarse de la iglesia? En vez de ir y acercarse a Dios, en vez de entrar en tiempo de alabanza y de adoración. Porque cuando tú comienzas a abrir tu boca y comienzas a alabar al Señor, el enemigo comienza a confundirse. El enemigo comienza a dar vueltas en tu casa. Y decía, pero si a este yo lo tenía aquí comiendo pan y ahora se está levantando a adorar al Señor, ¿cómo le entro? ¿Cómo le hago? Y ahí es donde dice la palabra que el enemigo va a tener que huir porque sabe que en esa casa no va a poder entrar más. El rey y su pueblo tomaron acciones que agradaron a Dios. Por eso Dios otorgaba la victoria. Por eso es que cuando una autoridad te dice que ese es el camino que debes de tomar en medio de cualquier circunstancia, tú tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Porque no lo dice un pastor. El pastor solamente transmite lo que dice la palabra. La palabra te dice, tienes que obedecer, tienes que ordenarte, tienes que apartarte de la vida del pecado. Tienes que adorar al Señor. Tienes que crecer espiritualmente. Ahí entras en el renglón los que aman a Dios. No es que con Dios comencemos a negociar. Hoy fui este miércoles al grupo, el próximo miércoles me voy a un juego de Miami Heat. Y este domingo fui a la iglesia y el próximo domingo me voy para la playa. Y es como una negociación que queremos hacer con Dios. Fui este miércoles al grupo, pero que no me esperen más por los próximos 3 miércoles porque no voy a ir. Como que si Dios dice, me hace falta de que tú vayas. Porque si tú no vas, entonces el grupo no va a salir adelante. No, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Y para yo mostrarle a Dios que realmente me importa y que lo amo, tengo que hacer cosas que demuestren que Él es lo primero. Y cuando tú demuestras de que tú amas a Dios, ahora es que todas las cosas te van a ayudar para bien. Cuando tú demuestras de que tú amas a Dios. Esa es la clave. Un amor genuino, no un amor interesado. No le vaya a dar un codazo a nadie al lado ahora. Pero lo voy a repetir. Esa es la clave. Mostrarle a Dios un amor genuino y no un amor interesado. Cuando te necesito, te busco. Cuando necesito para pagar la renta, te busco. Cuando tengo problemas con mi esposo, te busco. Pero cuando todo está bien,
tranquilo. Yo sé que tú existes, yo sé que tú estás ahí, pero ahorita como que no te necesito mucho. Entonces quédate stand-by, vamos a ponerte pausa a Dios. Eso no es un amor genuino. Un amor genuino es, Señor, tú eres lo importante y lo más importante en mi vida, por encima de cualquier cosa. Porque cuando Dios es lo más importante y tú amas a Dios, vas a amar a tu esposo. Cuando tú amas a Dios, vas a amar a tu esposa. Cuando tú amas a Dios, vas a obedecer. Cuando tú amas a Dios, primero que cualquier cosa, va a ser fácil recibir lo que viene de Dios. ¿Por qué? Porque lo amaste a Él, aunque Él los amó primero. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Es fácil? Para nada, no es fácil. Esto es nuestra lucha diaria. Pero se necesita carácter, se necesita constancia y se necesita obediencia. Para poder entender que las cosas que nos van pasando, Dios la va a revertir en bendición. Yo creo que podemos cerrar la prédica aquí. Pero hay algo que es con lo que vamos a terminar, que es lo que te va a sorprender. Si tú leíste esta historia, tú más o menos sabes lo que viene, pero si no, esto es como cuando estamos viendo una trilogía y de repente le dicen, yo soy tu padre. Algo que no nos estábamos esperando. Porque fíjense la manera como vamos a terminar. Este pueblo entendió que Dios era lo primero. Y tú como pueblo de Dios tienes que entender que Dios es lo primero. Tienes que crecer en santidad, tienes que crecer en fe, tienes que crecer en darle la gloria a Dios porque Él se la merece, para poder ver este último tramo de esta película. Fíjense lo que dice Segunda de Crónicas 20, 24 y 25. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín. Entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. ¡Qué barbaridad! Un grupo que estaba ahí tranquilo, donde lo iban a atacar, el rey atemorizado. El Señor se metió en medio de la batalla, peleó a favor de ellos. ¿Y ahora qué les dice? Vayan a agarrar el botín que le pertenecía al enemigo. Y dice la palabra que era tanto que duraron 3 días en poder recogerlo. Por eso es que la palabra de hoy nos enseña que lo que no mata engorda. Porque si el problema que estás atravesando no te ha matado, aprovecha y métele un pellizco a la hija que tienes al lado, aprovecha. Y si no lo conoces, si están bravos y son un esposo y están bravos, bueno, déselo con amor. Si no te ha matado, tienes esperanza de que eso te fortalezca. Porque ustedes se pueden imaginar a ese pueblo llevándose todo eso. Y no era que se llevaban unos más que otros y acaparaban y después abrieron un negocio como podemos ver en ciertos países. Era que todos iban y recogían, iban y traían. ¿Y sabe qué? Ese pueblo se sorprendió porque eso no lo esperaban. Porque cuando ellos obedecieron a Dios, ellos no dijeron, vamos a derrotar a este enemigo porque vamos a poseer todas sus riquezas. No. Ellos lo único que les interesaba o lo único que le estaban pidiendo al Señor es, Señor, danos la victoria. El plus de la riqueza se las dio el Señor. ¿Por qué? Porque creyeron, porque adoraron, porque alabaron al Señor y porque era lo primero en su vida. El Señor hoy te puede dar la victoria en lo que tú le estás pidiendo. El Señor hoy puede salir a tu favor, cualquiera sea tu necesidad. Pero cuando lo haces con el corazón correcto, el Señor te va a sorprender y te va a dar más de lo que tú esperas. Pero escucha bien, te va a dar más de lo que tú te mereces. Porque ese pueblo no se merecía todo eso.
Pero como Dios dijo, este pueblo me obedeció, este pueblo agradó mi corazón. Cuando ellos se pararon así y vieron hacia adelante, dijeron, toditos están muertos. Y todo eso es para nosotros. Estamos sorprendidos. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Cuando Dios te entregue lo que te va a entregar, tú te vas a quedar sorprendido. Porque te va a dar más de lo que tú estás esperando. Más por lo que tú estabas orando, por cosas que ni siquiera oraste. Y por eso dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él está diciendo, mira mi hijo que se ha parado temprano a leer la Biblia, que se busca en intimidad, que ora, que me agrada, que me respeta, que me obedece. Necesitamos darle más de lo que Él está pidiendo. Y por eso que después quedamos como sorprendidos de decir, ¿y por qué todo esto? Si yo no me esperaba esto. Ese es el amor de Dios. Y el amor de Dios es lo que cumple la palabra. Se levantó un enemigo y salió derrotado. Y ese pueblo salió con riquezas. Lo que el enemigo ha querido hacer en tu vida, en tu familia, en tu finanza, en tu salud, en cualquier situación que puedas estar atravesando ahora, cuando le crees a Dios y le amas, Dios lo va a revertir en bendición. Dios va a cerrar la puerta del enemigo y te va a traer la bendición. Pero solamente hay una condición. Podemos engañar al pastor, podemos engañar al líder, podemos engañar a la esposa, al esposo, a los hijos, al jefe, a los compañeros de trabajo. Pero la palabra dice que de Dios nadie se puede burlar. Dios no puede ser burlado. Es Él el que nos va a bendecir. Con un corazón genuino, con un corazón correcto, de no hacer cosas ocultas, de agradar al Señor. Ahí es donde Dios va a abrir las puertas. Y quiero terminar parafraseándote un poco lo que es el Salmo 37. Porque dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Tú lo sabes, tú lo conoces. Hay algo por lo cual estás orando. Que el Señor lo cambie a él, que el Señor lo cambie a ella, que el Señor nos traiga finanzas, que el Señor nos cambie de casa, que el Señor me dé otro carro, que el Señor me dé otro trabajo, que mi familia pueda estar bien, que pueda tener sanidad, que mi familia conozca de Dios. Hay anhelos en tu corazón. Pero el Señor dice, deleítate en mí y yo te voy a conceder las peticiones de tu corazón. Y yo tengo un ejemplo muy bueno para deleítate en el Señor. Y eso lo dije una vez en una prédica en Venezuela, que estaba Cristian pequeñito. Ya quizás eso no le deleita, le deleitan otras cosas. Pero en aquel momento él moría por una salchicha. Y cuando mi esposa preparaba el desayuno y nos traía 4 o 5 salchichas para cada uno, la porción de huevo, pan tostado, todos comíamos. Y Cristian estaba comiendo y las salchichas las dejaba de último. Y después que tenía las 4 salchichas, comenzaba a picarlas por trocitos. Y convertía una salchicha en 5 pedazos. Y ustedes saben que en nuestros países, yo no sé, aquí eso no pasa mucho, pero allá cuando tú la freías, la piel de afuera como que se arruga un poquito. Y agarraba cada piel y se la sacaba a cada trocito que había picado. Y comenzaba a comerse esa primera conchita y la otra conchita, y ya nosotros nos habíamos parado. Y dice, ¿se te va a enfriar la comida? Tranquilo, papá. Me estoy deleitando. Me estoy deleitando comiéndome esta salchicha. Y desde que él me dijo eso, siendo un niño de 3, 4 años, yo pude entender lo que es deleitarse delante de la presencia de Dios. Que cuando tú estés con tu padre leyendo la Biblia, no es que diga, voy a leer 5 minutos, 10 minutos rápido para marcar tarjeta porque me tengo que ir a trabajar, sino que cuando tú estés en intimidad es, voy a deleitarme de este tiempo. Voy a darte mi mejor adoración. Señor, ¿qué me tienes que decir a través de la palabra? Y que te diga, mira, apúrate, que vas a llegar tarde al trabajo, ya va, que me estoy deleitando en el Señor, pero no vayan a llegar tarde al trabajo. Eso es lo que significa
que debemos deleitarnos en el Señor. Por eso hoy yo te pregunto, yo sé que estamos esperando muchas cosas nosotros, pero ¿te estás deleitando realmente en el Señor? ¿Tú has dado lo mejor de ti para que el Señor conceda la petición que hay en tu corazón? Porque este Salmo 37 nos da una completación que si no lo has hecho de esa manera, ha llegado el momento entonces de encomendar al Señor tu camino. Dice, Señor, yo quiero comenzar a agradarte. Yo quiero creer que lo que dice la palabra es verdad. Y ese salmo después nos dice, confía en Él y Él actuará a tu favor. Cuando confías en Dios genuinamente, Él va a actuar a tu favor. Mientras haya pensamientos de duda, ¿será o no será? ¿Será que voy o no voy? ¿Será que hago o no hago? Y todo el tiempo Dios esté en riesgo. Ahí hay un nivel de duda que necesita salir de tu vida. Porque cuando tú dices confía en Él, cuando la palabra dice confía en Él, Señor, yo no sé cómo va a pasar, yo no sé cómo va a suceder esto. Ese pueblo de Judá tenía 3 pueblos en contra, eran 3 contra 1. Eran demasiados, una multitud. Pero Dios le dijo, quédese tranquilo, que esa pelea es mía. Dios te está diciendo hoy, quédate tranquilo, que esa pelea es mía. A ti lo que te toca es confiar. A ti lo que te toca es creer. ¿Qué es más fácil? ¿Salir a batallar o solamente creer? Pues pareciera que para algunos es más fácil salir a batallar. Porque Dios te dice, quédate tranquilo, cree que yo te voy a dar la victoria. El Señor te está diciendo hoy, no estás marcado para el fracaso. No estás marcado para quedarte donde estás hoy. El Señor te está diciendo, hoy yo te he preparado para las grandes victorias. Hoy yo te he preparado para que tengas el botín. Hoy yo te he preparado para que tú recibas más de lo que estás esperando. Pero hay una condición: amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Si estamos dispuestos a hacerlo, yo sé que el Señor hará justicia. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor no puede mentir. Cuando tú lo haces, a Él no le queda otra cosa que cumplir su palabra. Miren, si nosotros siendo padres le decimos a nuestros hijos, si sales bien en las notas te voy a regalar un PlayStation, nosotros no estamos como padres diciendo ojalá que le vaya mal porque no se lo quiero dar. Nosotros mismos lo que estamos es animándolo. Vamos, que si vas a salir bien, y cuando ese muchacho traiga las notas, uno pueda decir, te ganaste el premio. Y nosotros siendo malos, dice la palabra de Dios, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial no nos da las cosas buenas. Él no está apostando de que tú digas, mira cabezón, te volvieron a decir esto, a ver si te pones las pilas. Que allá el pastor tiene como 4 prédicas predicando lo mismo y tú como que todavía no te quieres enderezar. No, el Señor está esperando de que nuestro corazón diga, reconozco que he hecho muchas cosas con mis propias fuerzas y hoy ha llegado el día de entregarle esta carga a Dios. Así que creamos esta palabra que el Señor nos está trayendo. Y si hoy estás aquí y no te has matado o no te ha matado la situación, prepárate porque lo que viene es bueno. Prepárate porque lo que viene de la mano de Dios te va a sorprender. Amén. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entrar delante de tu presencia confiados. Y así como lo hiciste con ese pueblo que te buscó, que oró, que alabó, que te buscó de una manera genuina, tú pudiste decirle, quédese tranquilo que la pelea es mía. Esta batalla es mía, tú no tienes que hacer nada. Hoy queremos, Señor, como iglesias entrar en ese tiempo de santidad, de orden, de apartarnos de lo malo, de la carne, de lo que nos aparta y nos aleja de ti muchas veces. Y que tú puedas decir,
quédense quietos porque esa pelea es mía. Hoy declaro en el nombre de Jesús que cada hombre y que cada mujer que se levanta a creer tu palabra, que seas lo primero en su vida, que te ames de una manera genuina, tú comiences a manifestarte. Y lo vas a hacer de una manera, Señor, que ni siquiera yo mismo soy capaz de imaginar lo que ellos van a recibir, porque va a ser más de lo que están esperando. Solamente enviaste a tu Hijo a morir por nosotros cuando no lo merecíamos, porque éramos pecadores y estábamos apartados de ti. Y ahora quieres darnos la bendición y el beneficio de poder disfrutar cada una de las cosas que tiene el que te ama a ti. Así que yo pongo este tiempo en tus manos, te doy gracias por cada situación adversa que podamos estar atravesando en nuestras vidas, porque eso es el preámbulo para llegar a las grandes bendiciones. El problema que estemos atravesando hoy, aunque el enemigo te quiera derrotar y te quiera sacar de este plano, Dios lo está revirtiendo ahora mismo en una bendición para ti. Hoy Dios comenzó a trabajar. Hoy podemos decir nuestra vida está en construcción. Hoy el Señor se va a manifestar de una manera especial en tu vida, en tu ministerio, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en cada cosa que tú hagas. Y creemos, Señor, que tu palabra nunca torna atrás vacía. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por los testimonios, por todas las cosas que hemos podido ver como iglesia, por los milagros que has hecho de sanidad, de restauración, y sé que eso es solamente el preámbulo de todo lo que le vas a entregar a la iglesia Casa de Dios Miami. Lo creemos y lo oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los continúe bendiciendo.